Bueno, mi nombre es Ana, tengo 30 años, vivo en Bucaramanga, que es la capital del departamento Santander en Colombia. Esta es la zona andina. Bueno, voy a contar una historia que me sucedió cuando pequeña. Bueno, no me sucedió a mí, me sucedió a mis abuelos. Yo no quería contarla porque cuando te suceden cosas cuando pequeña o cuando tú ves cosas cuando pequeña, la gente no te suele creer. Entonces, pues, como que me había abstenido a eso, pero luego me contaron una amiga y el novio se estaban escuchando un programa y me dijeron como, mira, escuchamos estas historias muy parecidas a lo que tú nos habías contado. Entonces como que me animé a contar. Fue por eso. Y bueno, en fin, lo que sucedió, como le dije, fue a mis abuelos. Ellos vivían en Socorro, que queda como unas 3 horas de Bucaramanga, de la ciudad de Bucaramanga. Esto es un municipio del departamento Santander. Y ellos vivían allí, mi abuelo, mi abuela y un niño que ellos habían adoptado que le decían Capitán. Bueno, ellos vivían allí en una finca, la finca no era para producción, era una finca simplemente vivienda, o sea, era una vivienda, pero a pesar de eso mi abuelo, pues al ser del campo, tenía cultivos de frutas, de algunas hortalizas, diferentes cosas. Y también tenía vacas, pollos, le encantaba tener muchísimos pollitos y vacas, sobre todo gallinas ponedoras. Y tenía como 2 caballos, sí. Bueno, una vez estábamos en la casa, ya pues ya durmiendo, eran como las 11 de la noche y se recibe una llamada al teléfono fijo de la casa. Obviamente todos nos despertamos, yo tenía como 10 años, sí, yo creo que eran como 10 años que yo tenía, mi hermano tenía 14, mi papá y mi mamá. Bueno, nos despertamos, creo que eran como 10 años que yo tenía, mi hermano tenía 14, mi papá y mi mamá. Bueno, nos despertamos y era mi abuelo. Mi papá se alarmó enseguida porque pues, mi abuelo nunca iba a llamar a esa hora. Bueno, entonces resulta que mi abuelo estaba como súper ansioso o preocupado porque mi papá sí mostraba una cara de preocupación. Y yo como que bueno, listo. Entonces mi papá cuando termina la llamada, cuelga el teléfono y le dice a mi mamá, nos vamos para la finca. Y le dice, no, es que mi papá no me supo explicar, pero algo sucedió, o sea, algo loco sucedió, o sea. Y mi mamá le dijo, no, 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 nos vamos mañana porque usted está muy alterado. Entonces, bueno, obviamente al día siguiente hasta faltamos a clase y todo. Súper temprano salimos para la finca y cuando llegamos, mi papá, mi abuelo, más bien, mi abuelo estaba esperando a mi papá, o sea, enseguida y se fueron los dos, nos hicieron quedarnos a nosotros en la casa y ellos se fueron a ver qué era lo que pasaba. Realmente mi abuelita también estaba como súper preocupada, pero ella decía que no sabía porque el abuelo no la había dejado ir. Y el niño capitán tampoco, o sea, el niño capitán también me dijo, como no, a mí no me han dejado ir hasta allá. Obviamente nosotros jugábamos con el niño era nuestro primito, entonces pues nosotros le preguntamos como qué había pasado. Y él nos dice, no, el abuelo no me dejó ir, el abuelo no me dejó ir para nada. Entonces cuando se devuelve mi papá y mi abuelo, mi papá tiene una cara de preocupación súper fuerte. Mi papá era un hombre que, o sea, obviamente estaba en el ejército, o sea, digamos como que algo lo sorprendiera o algo lo asustara, como que sí, bastante normal, o sea, no creo que hubiera algo así como que lo asustara tan fuerte. Él regresó como con una cara de, o sea, no de tanto de preocupación ni de miedo, sino como de sorpresa, como si, o sea, algo lo hubiera sorprendido. Él regresó como después de unas 2 horas más o menos, no recuerdo muy bien, obviamente pues eso fue hace tiempito, no recuerdo muy bien. Cuando él regresa así, pues ellos llamaron a mis otros tíos, mi papá podía, digamos, como que faltar al trabajo ya que él era su propio jefe, en cambio pues mis tíos sí tenían una agenda laboral como de tipo lunes a sábados, cumplir horarios y todo eso. Entonces llamaron a mis otros tíos y les dijeron como, hey, mira lo que sucedió, pues bueno, obviamente fueron ellos. Entonces, después de eso, mi papá se puso a hablar con mi mamá y bueno, nada, o sea, como que los dos quedaron como, yo después vi a mi mamá y decía, bueno, a mí me explican por favor, o sea, listo. La cosa fue que el fin de semana ya cuando ya llegan todos mis tíos y ya obviamente nos dejan a nosotros. En fin, la cosa que sucedió fue la siguiente. En los días anteriores, o sea, durante la anterior semana a la llamada de mi abuelo,
habían estado robándole gallinas a mi abuelo, se le habían desaparecido como una, primero fueron 2 gallinas, luego que 4 gallinas, así como, o sea, digamos como tipo, un día le robaban gallinas, al otro día no, al otro día sí, listo. Entonces, eso ya lo habíamos sabido, pero pues no nos imaginamos que tenía que ver con eso. En fin, entonces mi abuelo pues dijo, al ver que nada que yo encontraba ladrón y que los perros nada que, o sea, los perros no me habían avisado o los perros ladraron una vez, pero realmente no habían ido o no sé qué había sucedido con los perros, él decidió poner una trampa. Entonces él hizo una trampera manual, toda la cosa, y entonces dijo, voy a esconder a los perros. Él nos comentó, dijo, bueno, yo quise esconder de una vez a los perros porque tal vez si los perros ladraban cuando el animal, que inclusive se pensó que era una fara, aquí se les dice fara o chuchas, se les dice a unos animales que matan gallinas. Entonces, bueno, dijo él, de pronto ellos la van a atacar y no la puedo agarrar o la hacen correr y bueno, en fin, él escondió a los perros en la casa porque él dijo que tampoco le sonaba como una fara, porque ya los perros habían ahuyentado y matado hasta faras. O sea, él decía, no puede ser una fara, algo pasa. Él siempre pensó que había sido, que era un tipo, o sea, era alguna persona, fijo. Entonces dijo, de pronto por eso, no sé, tal vez él golpeó a un perro y el perro les dio miedo, pues quién sabe. Bueno, entonces el abuelo nos empezó a contar que cuando él deja la trampa y mete a los perros en la casa, como al rato, en la noche, como que tipo 10 de la noche, él dice que él escucha, porque la trampa tenía como unas botellas, entonces cuando cae la puerta de la trampa, suenan las botellas, que es el momento de que sabe la persona que, paf, o sea, cayó y está atrapado el animal. Bueno, entonces, que él dice que él de una vez abrió la puerta y dejó salir a los perros. Claro, pues los perros de una vez salieron. Entonces que él dice que cuando él va al camino allá, él le decía a los perros como ucha, es una palabra que se utiliza aquí en Colombia para hacer que los perros vayan adelante. Él hizo que los perros fueran adelante y cuando los perros iban muchísimo más adelante, perdón, y llegaron al donde estaban los pollitos, donde estaban las gallinas, el corral de gallinas, escuchó el aullido más fuerte. Él decía, eran tres perros, dos de ellos eran criollos, uno era enrasado entre pastor alemán y criollo, eran perros grandes, eran, a pesar de ser los otros dos criollos, eran perros grandes y eran perros que pues cuando están en finca nunca estaban amarrados, claramente, siempre estaban alerta, o sea, alerta de quién llega, de quién esto, entonces son perros que, o sea, sí, son muy fuertes y son perritos que siempre estaban alerta, nunca miedosos. Entonces, que él dijo que él escuchó el chillido y al mismo tiempo un alarido, él dijo que fue horrible, pero horrible el sonido que él escuchó, entonces él inmediatamente se devuelve a la casa, entra a la habitación, le dice a mi abuela que no salga, coge la escopeta y sale inmediatamente otra vez para el galpón, para el corral de las gallinas. Entonces él cierra la puerta de la casa para que obviamente pues, no le pase nada a mi abuelita ni al niño, porque pues, el niño estaba durmiendo en la otra habitación. Él ni siquiera le había dicho lo que iba a hacer porque le daba miedo. Y entonces él sale corriendo. Cuando él sale corriendo, el abuelo nos contaba, pero asustadísimo, luego pues nos contaba que cuando él llega, o sea, él llega allá, o sea, al galpón, al corral de los pollos, que era gigante porque también era muy grande, él dice que estaba completamente abierto, pero, o sea, ¿cómo me explico? O sea, el abuelo nos trataba de explicar que era que la puerta del galpón estaba abierta, pero al mismo tiempo como si estuviera como forzada, o sea, pero forzada por algo supremamente grande, porque, o sea, mejor dicho, los rincones de la puerta eran forzados, era súper loco. Que la trampa estaba reventada, o sea, estaba como si lo que estuviera dentro se hubiera salido y hubiera destruido la trampa, o sea, reventada, o sea, literalmente reventada. Y los perros, que eso fue lo más horrible que a mí me pareció, porque pues yo los amaba, los perros estaban o sea, como empalados, o sea, como que estaban en un palo, o sea, estaban clavados en un palo. Lo más terrible, porque mi abuelo los amaba, todos los amábamos, eso fue terrible, nosotros no nos dejaron ver a los perros.
Mi papá me dijo que tranquila, que habían enterrado a los perros. Obviamente sí vimos cuando los enterraron. Fue horrible. O sea, no vimos a los perros, eh, ¿cómo se llama? No los vimos clavados en el palo, pero sí los vimos cuando los estaban enterrando. Fue terrible porque, mejor dicho, unos perritos que estaban siempre con nosotros desde hace muchísimos años. Después de eso, cuando llegan todos mis tíos, ellos se van pues a buscar qué es lo que pasa, o sea, mirar a ver si era que de pronto algo estaba pasando, a hablar con otras fincas, a ver de alrededor, aunque pues en Colombia pasa que, por ejemplo, las fincas tienen mucho terreno, ser una finca de muchísimas hectáreas, alrededor de 20 30 hectáreas, así que imagínate, un vecino queda también muy, muy retirado. Entonces, pues ellos de todas maneras dijeron, bueno, vamos a ver si de pronto a algún vecino le está sucediendo lo mismo o a ver qué sucede. Cuando ellos se fueron, mi papá, se fueron mis otros dos tíos a mirar qué era lo que estaba sucediendo, encontraron como unas cuevas, o sea, era como unos hoyos, más veas que cuevas, eran como unos hoyos hechos en la tierra, pero esa cosa, porque eso sí lo vimos nosotros, porque o sea, ellos llegaron como, o sea, tienen que ver todo el mundo esto, dije, o sea, no se entendía qué era lo que pasaba y eran como unos hoyos, o sea, literalmente eran como unos hoyos en la tierra, como hechos por animal, porque, por ejemplo, cuando es una cueva uno sabe que tiene una forma y es como hecho con tipo cincel o algo por el estilo, como un túnel, no era un túnel, era un hoyo literal, como cuando los perros hacen hoyos en la tierra, que tú ves que están las marcas, se ve todo muy. Sí, o sea, no, como hecho por un animal, o sea, definitivamente era hecho como por un animal, pero era re largo, o sea, era extenso, o sea, eran como 100 metros esa vaina, tanto que a mí me dio miedo, o sea, literal, y eran varios, ni siquiera era uno solo, y no estaban pegados, o sea, no estaban muy, muy pegaditos, sino que eran como uno retirado del otro, pero era muy feo y olía asqueroso, y era, no, o sea, en serio, era horrible, y cuando tú entrabas, no, o sea, a mí me dio muchísimo miedo porque, o sea, uno iba así, o sea, uno iba con ellos, obviamente ellos ya se habían metido allá y no era tan alto, o sea, no era alto, porque nosotros los niños pequeñitos inclusive nos agachábamos y era horrible, o sea, se veía así como escarbado, esa era la palabra, escarbado. Y era como de 100 metros, o sea, más o menos ellos nos lo contaron como tipo, trataron de hacer como pasos como metros, pero pues imagínate, un metro casero no alcanza a medir eso. Y eran como más o menos unos 100 metros, pero eso fue muy, muy, muy feo. O sea, mi abuelo decía que pues no entendía, o sea, realmente nadie entendía qué había pasado. A mi abuela eso le dio mucho miedo porque mi abuela es muy católica y mi abuela decía que eso no era natural, que eso había pasado algo ahí, aparte el olor, aparte que la trampera súper destruida, así como si se hubiera explotado una cosa así. Y la puerta del galpón, como forzada, pero pues, de una manera como si lo hubieran abierto. No, entonces a mi abuela eso le dio muchísimo miedo. Mi abuela le dijo, no, nos vamos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá. Y entonces, como ellos tampoco eran de la ciudad, o sea, del departamento, entonces pues al final mi abuelo decide irse de la finca, del Socorro. Pero nosotros, o sea, nunca se logró saber y los vecinos pues decían que también ellos les habían robado, pero que ellos nunca habían hecho eso y que ellos siempre, o sea, ellos escuchaban y escuchaban cosas, pero que ellos, sí, a ellos precisamente, o sea, como a los vecinos que se les preguntó, decían que a ellos nunca les había pasado. Entonces como que no se dio miedo porque dijimos, caramba, qué tal que haya sido solamente para nosotros. Nunca se pensó en algo raro hasta ahorita cuando vengo a escuchar como todas las cosas. Sí me parece horrible y es menos mal como que nunca nos quedamos para saber o para encontrar a lo que estaba ahí metido en esos hoyos. Menos mal. Soy muy miedosa, entonces, o sea, fue súper, súper loco, realmente porque un perro no puede cavar una cosa así. O sea, un perro no puede. Una persona tampoco puede con las uñas. Entonces, ¿qué carajos era eso? Ana, muchas gracias por tu historia, súper interesante. Estoy haciendo una investigación sobre toda esta zona de Santander, todo lo que es Charalá, Mogotes, San Gil, Socorro, porque hay demasiadas cuevas y hay demasiadas historias
que hablan sobre estos seres humanoides, tipo reptiliano que están en esta zona. Por favor, al igual que cualquier persona que conozcas o que ustedes conozcan, los oyentes, que tenga historias sobre esa zona, por favor me las pueden enviar.